Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión en la que hoy vamos a tratar los aspectos del Estado mexicano en la materia de conceptos de derecho y contratos civiles. Vamos a revisar nuestro temario para saber qué es lo que vamos a ver en esta sesión. El Estado mexicano, los elementos, la concepción de población, clasificación por la nacionalidad, clasificación política, facultades de los mexicanos y obligaciones de los mexicanos. Enseguida, en estos temas, vamos a encontrar cuáles son los puntos de vista que se han tenido sobre la población, la importancia que ésta tiene, qué es el Estado mexicano en sí, cómo se llega a formar, qué interviene para su importancia y para su conservación. En la siguiente diapositiva es la siguiente parte, la segunda parte del tema que vamos a vislumbrar, pero no en esta sesión. El Estado se define como ente jurídico creado por el derecho, con una estructura política para vigilar que se cumpla con lo establecido en la ley, así como salvaguardar los derechos de los individuos en un territorio determinado. El Estado tiene una concepción sociológica, jurídica y filosófica. Filosófica, ¿por qué? Porque va a atender a algunos filósofos que en su momento contribuyeron para crear esta forma de Estado. Y fueron estudiosos, fueron políticos, sociólogos. Bueno, el Estado es tan antiguo como la humanidad. Hay algunos pensadores que en algún momento reconocieron al Estado en sí. Vamos a ver al paso del tiempo cuáles fueron los aspectos que tomaron en cuenta para considerar al Estado como Estado, es decir, ese estatus que debería de tener reconocido por la población de un país. Vamos a la siguiente diapositiva. Aristóteles y Platón definían que el Estado era antes del hombre, porque ya existía. Esta es una concepción quizás rebuscada y en su momento no se quisieron meter quizás con los gobernantes, tener algún conflicto. ¿Por qué? Porque si el Estado hubiera existido como tal antes del hombre, ¿cómo el hombre supo que ya estaba el Estado? ¿Por qué no se reguló? Si el Estado realmente hubiera existido en la humanidad y ya hubieran dicho, mira, aquí se encuentra este aparato judicial, aquí se encuentra este aparato legislativo y aquí este aparato ejecutivo, por lo tanto, ya existe el Estado. No, nosotros vamos a ver que esta formación de Estado se va dando con la evolución. Egipto era considerado un Estado, de los primeros estados, después el griego, posteriormente el romano. ¿Pero qué hacía diferente a un Estado del otro? Bueno, hacía diferente la capacidad que tenía para ser independiente económicamente, la capacidad que tenía para poder gobernar, la capacidad que tenía para no solicitar en algún momento o invadir el territorio o solicitar a alguna otra población aspectos fundamentales como la comida. Eso hacía independiente a una nación, a un Estado. De tal manera que conforme va evolucionando, va transformándose esa idea de Estado. Si estaba el Estado antes del ser humano, ¿quién creó entonces el Estado? ¿Y quién les dijo que se llamaba Estado? Si ya estaba antes de la creación del hombre, ¿cómo lo pudo identificar el hombre? Si él vino después. ¿Y cómo efectivamente tiene la certeza de que haya sido creado? ¿Cómo tuvo la certeza de su existencia? Son una serie de preguntas que atienden a un aspecto filosófico. Ese es el aspecto filosófico del cual hablamos cuando definimos el Estado. Porque unos podrán pensar de una manera y quizás otros digan, no, el Estado ya se encontraba, lo que pasa es que lo redescubrieron. Y al momento de descubrirlo se dieron cuenta que, aquí estaba el Estado, ya estaba puesto, nada más le pusimos nombre, o se lo cambiamos. No, esa forma de pensar hace diferente y estamos haciendo filosofía, estamos razonando el por qué y el cómo. Otro dato importante, fue nombrado de esa manera por Nicolás de Maquiavelo.
en su obra El Príncipe, en donde señala los tipos de gobierno que existen. Tiempo atrás, un partido político en México señalaba que las personas que quisieran llegar a formar parte del gobierno federal o estatal de este país necesitaban leer esta obra, El Príncipe de Maquiavelo. Nosotros hemos escuchado, ¡ay, qué maquiavélica acción llevó a cabo! Es medio maquiavélico. Se refiere a este hombre. Este hombre, al igual que Fouché, fueron personajes que impactaron grandemente la historia, pero la historia mundial. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, refiere cómo debe de gobernar una persona. Y de hecho se ha tomado alguno de los principios en este libro. El fin justifica los medios. Si justifica los medios, entonces no habría por qué criticar alguna forma de conducirse de algunas autoridades. Bueno, hay que bajar la delincuencia, no importa que mueran. El fin justifica los medios. ¿Sí? No es así. Entonces, Nicolás de Maquiavelo es la primera persona que le pone nombre al Estado, porque señala que hay algunos que los gobiernan príncipes, y señala también que algunos son heredados, algunas tierras las heredan, otras se adquieren a través de la fuerza. Y el Estado mexicano adopta esta concepción a muy temprano, de manera muy temprana. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que éramos colonia, México, colonia de España, obviamente pertenecía a la corona española. Pero cuando existe esta declaración de Morelos en los Sentimientos de la Nación, donde menciona que es un Estado independiente, vaya revés que le dan. Ya señala también que es un Estado. Se comprendía realmente el concepto como tal, aunque no estaba bien estructurado. Otro aspecto importante que vamos a ver es Luis XIV de Francia dijo, el Estado soy yo. ¡Qué declaración! Pero no estaba tan mal. Hay quienes hoy dicen, el Estado soy yo, y tienen nombre y apellido, y tienen diferentes nacionalidades. Y podemos pensar, ¿están medio loquitos? Pues sí lo están, porque si el Estado son ellos, imagínense cómo están en su casa. Tremendo. La fotografía que aparece aquí, esta pintura es de Maquiavelo. Y nos hace recordar que efectivamente desde tiempos antiguos ya se concebía al Estado como tal. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué elementos va a tener un Estado? Pueblo, territorio y poder. El pueblo no es esa parte geográfica, se habla más bien de la población que va a formar un país. México tiene diversidad de poblaciones, diversidad de culturas, diversidad de tradiciones. El pueblo mexicano es rico en cultura, es rico en arte. Esa es la parte de la población importante. Y ¿podemos pensar que existe un Estado sin pueblo? Este es el Estado A. El Estado A no tiene población, entonces vamos a pedir que la gente venga. Algunos estados así se formaron. Los Estados Unidos de Norteamérica no tenían población. Argentina tampoco tenía una población definida. Fueron migrando. Llegaron de algunos otros lugares. Y entonces entre ellos formaron cómo vamos a gobernarnos. Empezamos a identificarnos. Los Estados Unidos de Norteamérica, con toda la migración que hubo y todavía sigue habiendo, existen todas las nacionalidades, colores de piel, creencias, religiones, comidas, celebraciones. Es una gran variedad. Pero ¿qué diferencia habrá con la población de nuestro país? Que nuestro país, la población, nació en este territorio y que se ha identificado
desde tiempos antiguos. Una de las delegaciones en el Distrito Federal es Iztapalapa. Es una de las delegaciones que quizás actualmente esté considerada violenta, con mayor índice de delincuencia. Sin embargo, es una de las que más impactó en el mundo antiguo. Es una de las delegaciones de las cuales se sacaron cosas muy buenas, de las cuales las tradiciones siguen subsistiendo. Es una de las delegaciones, Iztapalapa, la cual su población se identifica a sí misma. Xochimilco es igual. Y hablamos en el Distrito Federal, pero podemos hablar de algunos otros lugares de la República Mexicana, los cuales se van a identificar a sí mismos. Michoacán, por ejemplo. Estos grupos indígenas que no por el hecho de habitar en el estado no se identifican con el resto. Hay coincidencias. Jalisco también. Existen coincidencias entre su población, pero la diferencia es que nacen ahí. Si bien es cierto que podemos tener algún impacto de alguna otra cultura, como la francesa en Jalisco y parte de Michoacán, también es cierto que la mayoría de los pueblos en los que se habita son 100% mexicanos. No hubo tal emigración, no hubo tal mezcla. Simple y sencillamente se están respetando ese grupo en el que originalmente pertenecían. El territorio es esa parte geográfica que va a dividir a un país de otro. Nosotros sabemos muy bien acerca del territorio. Tan lo conocemos bien que hasta un muro se hizo en nuestro territorio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí conocemos bien hasta dónde son los límites de nuestro territorio? También nosotros hemos sabido en nuestra historia, acerca del territorio. ¿Qué pasó con Santa Anna? ¿Cuánto vendió a los Estados Unidos? Y así sucesivamente, todas las naciones tienen un territorio. ¿Y quién habrá dividido el territorio? ¿Quién habrá dicho en qué momento de aquí para acá es este estado, de aquí para acá es este otro estado? Bueno, Alejandro Magno, este conquistador sumamente importante en la historia de la humanidad, hasta donde llegaban sus tropas, hasta ahí era considerado su territorio. O sea que si se cansaban, pues ya no llegaban más allá, nada más llegaban hasta ese lugar. Y seguían llegando más lejos y decían, ¿sabes qué? Parte de nuestro territorio, parte es a lo mejor el Medio Oriente, quizás hayamos llegado a una zona sumamente montañosa y peligrosa, pero también es parte del territorio. Anteriormente era así, hasta dónde se llegaba. Pero cuando no había límites entre un territorio y otro, entonces la gente migraba con facilidad. Yo recuerdo que en alguna ocasión escuché a un adulto mayor que me dijo que para pasar al norte o al sur, a los países norte y sur, no había necesidad de enseñar ya sea el pasaporte o no había tanta complicación para poder pasar, nada más decía voy a las tiendas de aquí al lado y regreso. E iban y regresaban, no había mayor inconveniente. Claro, ahora las medidas que han adoptado algunos países pues se han endurecido para proteger precisamente su territorio. Y hablando de territorios, tenemos también lugares en los que no existía y llegó la policía del mundo, y ustedes saben quién, y abrió un espacio y dijo, aquí se va a instalar el gobierno israelí. Y le dio territorio. Y ya está ese pedazo de tierra puesto. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de territorio, pero el territorio nada más es la tierra, no. También es el espacio aéreo, también son las aguas, las islas, los arrecifes, también forman parte del territorio nacional. ¿Y en el extranjero podemos tener territorio? Claro que sí, las embajadas es parte del territorio. De hecho, cuando se rompen relaciones de un estado con otro, ¿qué es lo primero que pasa? Se solicita que la gente que se encuentra en las embajadas
pues salgan de ese territorio. Hemos visto en América este tipo de medidas. Abandonen y vénganse para acá. El poder. ¿El poder será lo mismo que el gobierno? ¿Gobernar es lo mismo que ejercer el poder? Si fuera lo mismo, porque hablamos de abuso de poder, sí es lo mismo. Si el gobierno es una institución política con la cual se va a ejercer el poder, ¿de qué me sirve si ya lo tengo? Es decir, el poder entonces entenderíamos como la capacidad que se tiene de autogobernarse y autodeterminarse. El poder se ejerce de esa manera. Ahora, yo tengo el poder de sentarme, de pararme, de caminar, de callarme. Tengo esa capacidad de autodeterminarme. El poder se ejerce desde los grupos primarios, pero es gobernar, forma de gobierno, o ejercer esa acción en contra o en favor de los gobernados. ¿Por qué se señala? Es que todo lo puede, es que se cree poderoso. Hay algunos gobernantes que han confundido esto, la forma de gobierno con el poder que ejercen. Tiene el poder de la gente. Si tiene el poder de la gente, ¿para qué quiere gobernar? ¿No? Si es lo mismo. Vamos a entrar en su momento a saber y a dilucidar qué es poder. ¿Cuál es el objetivo del pueblo, territorio y la forma de gobierno o el poder? Pues el fin es el bien común, que toda la población que se encuentre en un territorio determinado esté bien. Ese es el bien común, vivir en paz, vivir fraternalmente, que no tengamos conflictos unos con los otros. Ese es el bien común. Pero el bien común, ¿dónde empieza y dónde termina? Vamos a ir al pizarrón para hacer un análisis. Hemos explicado que un individuo puede formar un grupo social y que este grupo social puede formar parte del Estado a través de la población. Entonces, el bien común, ¿a qué parte de estas tres va a atender? ¿El bien común atiende al individuo únicamente? Es común. ¿O el bien común va a atender al grupo social? ¿Y quién va a decidir qué es bien común? ¿Y cuándo se va a decidir que el bien común se ha violentado? ¿En qué momento? El Estado va a reconocer esa parte de bien común para un grupo o una sociedad, aún por encima del individuo. Entonces el individuo, pues no se van a vigilar o proteger sus derechos cuando estos derechos violen o vulneren el bien común. Hemos escuchado, es por el bien de la comunidad. Esta obra la estamos haciendo por el bien de la comunidad. Expropiamos una serie de tierras porque vamos a hacer esta construcción para el bien de la comunidad. Entonces, solamente cuando se atiende a un aspecto para una población y el mayor número de individuos se ve beneficiado, ahí hablamos de un bien común. Entonces el derecho del individuo pasa por debajo. Se anula, no existe. ¿Por qué? Porque va a atender a ese grupo social, a ese bien común, y el Estado está obligado a vigilarlo, conservarlo y que se proteja. Entonces, ¿cuántos atropellos se pueden hacer en nombre del bien común? Es el bien común que tengamos
un puente en una zona federal y a lo mejor determinadas construcciones en ese lugar, aunque nos llevemos muchas hectáreas de ejido, aunque nos llevemos muchas hectáreas de lugares que han sido reforestados, es para el bien común, eso no importa. O una familia o dos familias no pueden vivir en una zona protegida federal porque es para el bien común. Puede en su momento ser contradictorio, pero si lo vemos en el fondo, la intención es que la mayoría de la población de un estado pueda vivir bien, tenga mejores opciones, tenga mejores recursos para que pueda enfrentar los problemas cotidianos. Sí, va a costar un poco de trabajo comprenderlo. Vamos no a violar, sino a dejar por debajo los derechos individuales, pero con el único fin de que el grupo social sea protegido. Porque si atendemos únicamente a derechos individuales, va a haber un gran rezago. Nosotros hemos conocido y algunos, pero les voy a contar la historia de un hombre, un político. Este hombre político se caracterizaba por tener una gran barba. Un hombre que militaba en un partido político en un país. Y se enamoró a su gran edad, un hombre ya maduro, rebasa los 60 años, abogado por cierto. Este hombre se enamoró de una joven. Esta joven vivía en un poblado. Este poblado, pues, estaba lejano a una carretera federal, a una carretera, un acceso viable. Y fue tal el amor de este hombre de la política que mandó a construirle su propia carretera para poder ir a visitar a su novia. Y de esa manera, pues se pudiese encontrar. La población hizo gran alboroto y decía, no puede ser que por esta mujer pues se construye una carretera. Y sorprendió a ese pueblo en especial. Y bueno, él decía, todo lo hice por el bien común. Y el bien común, pues nada más era su familia y la de su novia y su beneficio. Pero esta historia impactó a esta nación. No es posible, cómo se puede exceder el poder, etcétera. Pero si reinos se han perdido por mujeres, y no es que me sienta orgullosa de eso, pero se han perdido por lo mismo, porque las emociones del hombre y ese poder que pudiese ejercer es tal que llegan a ser locuras. Hay quienes abdican al reino, dicen, no, ¿sabe que yo al trono? No, porque me voy a casar con tal persona. Y de todas maneras, ¿qué es lo que sucede? Pues que se sigue en su momento atendiendo a esos sentimientos de hombres y mujeres también. Hay mujeres que no sueltan la representación quizás de un sindicato y que como perros lo agarran, ¿no? Hay mujeres que simple y sencillamente pasan y pasan y pasan los años y siguen conservando algún ministerio, ese ministerio que no quieren soltar. ¿Por qué? Pues porque es parte del ser humano, de ese ejercicio del poder. Cuando ya se pierde el objetivo que es atender a un bien común. En algunos países puede suceder, quizás en este no pase. En este todas las instituciones funcionen correctamente bien, no se hagan carreteras para llegar a la casa de la novia, ni se sustente quizás la dirigencia vitalicia de un sindicato por alguien. Aquí a lo mejor no sucede. En algunos otros países sí, pero se pierde esa visión del bien común. Y es lo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Vamos a la siguiente diapositiva. Otra clasificación nos señala que hay dos tipos de elementos, los elementales y los atributivos. Los primeros son la población, el territorio y la forma de gobierno. Nosotros aquí ya podemos ver dentro de esta clasificación que ya es la forma de gobernar. ¿Cómo voy a gobernar un país? ¿A través de una monarquía? ¿A través de una oligarquía? ¿A través de quizás una comunidad?
Hay poblaciones en las cuales existe un grupo de personas que gobiernan únicamente a esa población y no importa lo que disponga la legislación y no importa que esté el señor presidente municipal, ni el síndico, ni el consejero, a mí no me importa, importa este grupo de ancianos que van a determinar cómo se va a establecer la ley en ese lugar. Y se hace así, y se sigue practicando así. Entonces, la forma de gobierno es ese acuerdo de voluntades que van a tener uno o varios individuos para poder garantizar que el Estado funcione correctamente y que se vigilen los derechos y las obligaciones de los gobernados. ¿Puede radicar en una sola persona? Sí. ¿Puede radicar en un grupo de personas? Sí. ¿Puede radicar en una clase social? Sí, también. ¿Puede radicar en varias formas de gobierno? También. ¿Puede depender de algún otro estado y a su vez que me proteja? También, lo vamos a ver más adelante. Los atributivos, que son el siguiente grupo de elementos en esta otra clasificación, está la soberanía y el orden jurídico. Nosotros hemos escuchado ser soberano. ¿Qué es la soberanía? La soberanía radica original y esencialmente en el pueblo. Así señala nuestra Constitución. ¿Qué es la soberanía? ¿Me autodetermino? Nuestro país en algún momento ha únicamente aceptado el comentario más no intervención de algunos jefes de Estado. En algún momento se mencionó que algún jefe de Estado de un Estado europeo vino a nuestro país e hizo señalamientos contundentes sobre un aspecto particular. Inmediatamente los diputados y senadores dijeron, ¿sabe qué? Nuestro gobierno es soberano. La forma de gobierno existe la soberanía. Por lo tanto, no puede venir un extranjero a decirnos de qué manera vamos a gobernar o cómo lo vamos a hacer. Aunque a veces hay algunos aspectos que se debilitan. Me llama la atención el hecho de que, volviendo al territorio, tengamos un muro construido en nuestro territorio. ¡Ay, perdón! Nos metimos a su territorio. Y nadie se dio cuenta. ¿Qué hubiera sido al revés? Nos metemos al otro territorio. ¿Qué hubiera pasado? ¡Ay, no importa! Luego quitas el muro, no hay problema, pues. Total, si somos vecinos. Lo mismo pasa en nuestra colonia, o lo mismo pasa en nuestro barrio. ¿Qué? No importa, ay, usted construyó su barda dentro de mi territorio, ay, no hay problema, es más, ¿sabe qué? Le voy a poner aquí un poco de yeso y se la voy a pintar para que se vea bien bonita. No es así, porque hay ese respeto. Esta soberanía es no permitir que un gobierno extranjero intervenga. Morelos lo dijo en este documento Sentimientos de la Nación. El Estado mexicano es soberano e independiente. Soberano e independiente. No tenemos que depender de otro Estado para ejercer nuestro derecho. No debemos de permitir que otros estados o que otras ideologías de otros estados por un grupo de personas influya en nuestro Estado mexicano. Ay, es que fíjese que allá por el sur, en el continente americano, ahí por el sur, abajito, existe un hombre que dice que pues que él puede ejercer de manera soberana su poder y es amigo de otro también de aquí y que también es una persona que quiere gobernar. No podemos permitir que otro estado venga y opine y que quiera disponer sobre lo que es nuestro. Ni de buena manera ni de mala manera. Escucharemos quizás sus opiniones, como el resto de las naciones, pero permitirle que entre en actos del gobierno o permitirle en la forma en que actúan las autoridades, no es posible, porque estamos perdiendo esa parte que es la soberanía. No lo debemos de permitir. El orden jurídico, como uno de los siguientes elementos atributivos, habla sobre justamente cómo están esas instituciones jurídicas formadas. Quiere decir que entenderemos
Aquí hay autoridades administrativas y autoridades judiciales. Hay autoridades que se van a encargar de impartir la justicia. ¿Quiénes imparten justicia? Bueno, los jueces imparten justicia también. También las autoridades laborales imparten justicia. Las autoridades administrativas también imparten justicia. Este es el orden jurídico que nosotros debemos de vislumbrar dentro de los elementos atributivos, las atribuciones que tiene un Estado. Vamos a la siguiente diapositiva. Población, su concepto, conjunto de hombres, mujeres y niños que se establece en un territorio determinado con el fin de formar un Estado. Es el resultado de un proceso de la asociación de los individuos. La población, para sentirse parte de esa población, de ese Estado, tiene que tener una identidad. Me tengo que identificar en algo con la otra persona. Tengo que tener ese sentido de igualdad. Hay gente que no se siente parte de la población del Estado en donde nació y le llaman su segunda patria en algún otro lugar o le llaman la madre patria a alguna otra nación. Pues no hay más madre patria que el lugar donde nace uno. Esa es la patria, ¿de acuerdo? Y la población es ese grupo de personas que van a ser justamente en ese territorio. Al nacer dentro de ese territorio, me voy a identificar por la costumbre, me voy a identificar por los gustos, me voy a identificar por la cultura, me voy a identificar por las tradiciones, me voy a identificar por las mismas ceremonias que se pueden llevar a cabo ahí, ya sea cívicas, religiosas, políticas, económicas. Me voy a identificar por eso. Siempre y cuando exista esa identidad entre los individuos, existe la población. Porque no solamente es con un grupo de individuos que llevemos. Si llevasen un grupo de individuos de diferentes nacionalidades a un territorio específico, no es una población. Existen cárceles internacionales. Guantánamo es una de ellas, que está por desaparecer. Es una cárcel en la cual existen sujetos de diferentes nacionalidades y no por ello va a implicar que tenga una identidad. Se encontrarán quizás por las mismas circunstancias, pero no se identifican como parte de ese territorio. Así puede ser con algunos otros estados. Por eso se les conoce como la colonia, la colonia inglesa, la colonia alemana, la colonia china, o sea, un grupo que se identifican entre sí y que habitan un determinado lugar. Pero como es una parte del Estado, hablamos que todos los que habitan dentro de un territorio se van a identificar entre sí y hacerse diferentes con otros. Vamos a la siguiente diapositiva. La clasificación por la nacionalidad. Tenemos en la imagen un pasaporte, la copia de un pasaporte. La nacionalidad es la conciencia del individuo de pertenecer a un Estado. Es parte también de la población. Si esa población no se sabe pertenecedora a ese Estado, simple y sencillamente no puede ser nacional. Y algunos autores opinan que no solamente la nacionalidad implica que yo pertenezco a este Estado, yo soy mexicana, ¿no? Y si soy mexicana, pues no soy española, ni soy inglesa. Entonces, si soy mexicana, ¿por qué me siento mexicana? Ah, bueno, me siento mexicana porque me identifico con mi raza, me identifico con el pueblo mexicano, me identifico con mi familia, me identifico con el lábaro patrio, me identifico con el escudo nacional, me identifico con ese himno nacional, me identifico con las formas de gobierno, me identifico con las instituciones políticas y administrativas del Estado mexicano, me identifico con ello. Yo soy mexicana por eso. No soy mexicana porque hablo español. No soy mexicana única y exclusivamente porque nací en México. Adquirí la nacionalidad mexicana, pero soy mexicana porque implican otro tipo de facultades que tengo inherentes. Ahora se ha tomado más en cuenta este tipo de circunstancias. Si ahora que me ves, eres mexicano, ¿por qué eres mexicano? ¿Porque tu acta de nacimiento dice, soy mexicano y nací en México? No, realmente existen otros aspectos por lo que uno es mexicano.
si hemos tenido oportunidad de poder estar en el extranjero y cuando no estamos en nuestra nación, añoramos nuestra nación. ¿Acaso no hay un mismo territorio? ¿Acaso no hay una forma de gobierno en el estado donde se encuentran? Quizás de visita o trabajando. Sí lo hay, pero falta esa identidad. ¿Qué falta? Falta tu gente, falta el idioma, faltan esas costumbres, hasta la comida se extraña. Esa es parte del sentirme nacional mexicano. Esa es la parte de ese orgullo que uno tiene de formar parte de una nación. Hay quienes tienen 2 nacionalidades, entonces podrá ser un gusto compartido. Me siento de una nacionalidad y me siento mexicano también. Vamos a ver, el fundamento legal son los artículos 30, 32 y 37, apartado A y B de nuestra Constitución. Y también existe la ley de nacionalidad, que si estamos interesados, podemos acudir a ella para saber cómo se adquiere la nacionalidad. Los extranjeros, ¿cómo la van a adquirir? Y cómo los mexicanos la podemos perder. El artículo 30 señala, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. En todo el territorio de la República, recordemos que el territorio no solamente es la tierra, sino también las aguas, el espacio aéreo, los arrecifes, bueno, que sería un poco difícil que nacieran ahí, pero no imposible, ¿verdad? Y también, segunda fracción, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Esto es muy común con el norte del país. O sea, hay quienes dan a luz, se van exclusivamente mujeres a dar a luz en el extranjero. ¿Por qué? Por las razones que tengan, que son muy respetables. Siguiente fracción dice, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. ¿Sí se da? Sí, sí se puede dar. Sí se da que estén sobrevolando Checoslovaquia y de repente nazca alguien en un avión. Sí se da, sí se ha dado. Y adquiere ¿qué? La nacionalidad mexicana. Ni en un lugar ni el otro, nació en el aire, pero sí se puede dar. Y esto atiende, ¿por qué? Porque recordemos que las aeronaves no tienen tampoco mucho tiempo, digamos, ay, bueno, pues tenemos 300 años volando, ¿no? Entonces la forma de trasladarse de un estado a otro era a través de las embarcaciones. Y solía que los viajes eran tan largos que nacía gente en los buques. ¿Qué nacionalidad van a tener si nacieron a mitad del océano? Bueno, entonces, dependiendo de la nacionalidad del que fuera ese buque o nave, sería la nacionalidad que adquieren. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son esos mexicanos por naturalización. Ha habido, sobre todo los más conocidos son en el ámbito deportivo, que quieren naturalizarse mexicanos. ¡Wow! Muy bien. Pero también hay mexicanos que se quieren naturalizar de otra nacionalidad. ¿Por qué? Es cuestión de identidad, ¿saben? Es cuestión de valores. Es cuestión de que la familia mexicana tome en cuenta estos valores y los haga efectivos y los pase de generación en generación. Porque, ay, es que en México, ay, no, ahí no pasa esto, ay, no, ahí es inseguro, ay, no, México, ay, cómo anhelo, es que en el estado tal, ahí se vive mejor, ahí sí la gente, ahí sí respetan las leyes, ahí sí comen bien, ahí sí los derechos de la mujer, ahí sí los derechos de los, ahí sí, pero cuando están allá, en algún otro lugar, no son tratados como aquí. Cuando están allá, en algún otro lugar, son discriminados y maltratados. Entonces, ya ese sueño, pues ya no es tan sueño, se vuelve una pesadilla. Pero volviendo a nuestro tema, que es que algunos extranjeros desean ser mexicanos, la fracción primera señala a los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Esto es, voy, hago mis trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumplo con los requisitos que señala la ley
y puede obtener esa nacionalidad. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Existe un estado en el mundo que se caracteriza por importar y exportar maridos y esposas. Sí, en América y otro también en Europa. Ahora por internet se puede conseguir esposo y de esa manera se adquiere también la nacionalidad. Parecería tan fácil. Y bueno, es una forma en la que ahora también se puede comerciar con eso. Hay quienes lo ocupan como un negocio, una fuente de ingresos. Pero, ¿qué pasa cuando existe restricción de un estado para que no venga población de algún otro estado? Restringo las visas para determinado país. Al restringir las visas, entonces buscan salidas. Y una de las salidas es contrayendo nupcias. Esta figura del matrimonio, que originalmente fue creada para que formara parte del Estado, esa base del Estado, ahora se puede utilizar para fines de migración. Se utiliza únicamente para adquirir una nacionalidad y a su vez después obtener una serie de derechos, y no solamente para quedarse en la nación que quizás le dio una nacionalidad, sino para ir a una más, a una tercera. Son los cambios que vive nuestro país. Efectivamente, son los cambios que está viviendo el mundo en la actualidad. Ya no es cosa del otro mundo tener dos nacionalidades, se puede. Ya no es cosa del otro mundo que obtenga una segunda nacionalidad y además quiera renunciar a ella y una tercera. No, no es raro. ¿Por qué? Porque así va evolucionando la sociedad. Quizás fue mal visto en su momento, pero se está dando. ¿Funciona? Sí, según los intereses de cada persona. Vamos con el siguiente tópico. También debe de probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Algo que me llama la atención es que conozca la historia del país. ¿Nosotros no sabemos la historia del país? ¿Nosotros conocemos realmente toda la historia del país? ¿O se nos van algunos aspectos y celebramos y decimos, ay, voy a celebrar el 5 de febrero porque es Día de la Mamá? Ay, no, es natalicio de Benito Juárez. Ay, no, es Día del Trabajo. Ay, no, o es Día de la Primavera. O, pues, ¿quién sabe? ¿Realmente nosotros conocemos? Ah, pero el extranjero tiene que conocer la historia. Nosotros ya la vivimos, ya la pasamos, ¿no? Como sea, con 6, con 5, pero ya estamos, ya somos mexicanos y conocemos la historia. Y el extranjero tiene que conocerla. ¿Cuántos estudios nosotros hemos visto de extranjeros que hacen sobre determinada cultura o pueblo mexicano? Son muy buenos, son muy buenos. Hace aproximadamente más de 20, 25 años, se enseñaba en la Universidad de Bonn, Alemania, náhuatl. Náhuatl. Y hace 15, 20 años, en México, en la Ciudad de México, hablar náhuatl, ¿qué te pasa? Para nada, ¿no? O sea, je parle français, pero no hablo náhuatl. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué sucedió en ese momento? Pero sí exigimos, también nosotros como mexicanos tenemos la obligación de conocer la historia. Nosotros ya vimos en alguna sesión qué pasó con las constituciones que existieron, cómo han impactado y cómo esos eventos se han ido moldeando, modificando y hemos regresado a ellos. Es importante conocerla para no repetirla, para no volver en los mismos errores a caer. La siguiente es acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley, que ha residido en el territorio, por lo menos 5 años. Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Quiere decir que, bueno, tiene que cumplir con lo establecido. Vamos a la siguiente diapositiva. La clasificación política. Esta clasificación política atiende a saber cómo se encuentra conformado el Estado.
Y es un cuadro sinóptico que nos va a llevar de la mano para entender cada uno de los tópicos. En cuanto a la estructura o en cuanto a la soberanía, o sea, el Estado mexicano en su estructura política tiene cómo está conformado y por lo que hace a esa atribución que tiene, que es la soberanía, que vimos atrás, en diapositivas atrás. La estructura es simple o unitaria. Esto significa que existe un solo centro de poder, ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones. Hay un solo poder, pero tenemos órganos que se van a encargar. En algunos les llaman el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero radica en un solo centro, el poder. Federal o compuesto. Existen varias fuentes originarias del poder político, debido a su descentralización administrativa y política. Hay varias fuentes. Esta es una característica de la estructura del poder político o la estructura política de México. Es federal. Quiere decir que se unen varios estados en un pacto para que de este pacto sea independiente uno con el otro, pero a su vez se reconozcan, o sea, reconozcan a un poder federal. Cosa diferente al otro. En el otro solamente existe un poder central. Este poder central le da la facultad a determinados órganos para ejercerlos en algunas partes de todo su territorio. El pacto federal implica que hay estados independientes y se unen y están de acuerdo, pero no pierden ni la soberanía ni la individualidad de cada estado. El estado de Sonora, ejemplo, es el estado de Sonora y no va a venir a ser el Estado de México porque hay ese pacto federal. Tiene su soberanía, tiene su constitución, tiene su propia legislación, tiene su propio gobierno. Tiene sus 3 gobiernos estatales, ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, está bien conformado, está bien estructurado. Algunos llamaban la hermana República de Yucatán porque se encontraba en la parte sur. Bueno, si en su momento quisiera dejar de formar parte de ese pacto federal, tiene toda la estructura para ser un estado independiente. En cuanto a la soberanía, hay 3 clasificaciones: vasallo, protectorado o un estado independiente. Vasallo, sometido a otro estado. En su momento, las colonias están sometidas a otro estado. La India estuvo sometida a Inglaterra, México a España. Estaba sometido a ello, de tal manera que no se podía decir que era un estado independiente, sino hasta que se hizo la declaración de independencia. El protectorado, bajo la protección de otro en cuanto a relaciones internacionales y seguridad. Se ha confundido mucho este concepto de protectorado. ¿Por qué? Porque resulta que sí hay naciones que para poder subsistir en cuanto a las relaciones internacionales y a la seguridad necesitan otro estado. Puerto Rico es uno de ellos. Necesita otro estado. Pero hay algunos países en el mundo, algún país en el mundo que se cree la policía del mundo y se cree que solamente a través de este país puede existir las relaciones de un país con otro. Y si a algo no le parece, pues simple y sencillamente detiene las relaciones y le ordena a los demás socios que tiene que no le hablen a este país. ¿Sabes qué? Con este no te metas. Y lo hacen. Bueno, pero hay evolución, ¿no? O sea, es uno de los países más evolucionados y shalala, pues no está muy bien. Y también, si surge algún problema, manda su ejército. No, hay que imponer esta forma de gobierno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, entonces tendremos que sería un estado protectorado. Pero hay quienes se quedan con esta idea, por mucho tiempo. Un estado independiente. No está sometido a otro estado, como el estado mexicano. Es independiente de otros estados. No se va a someter la voluntad a lo que señale
el vecino del norte, el vecino del sur, el vecino del oriente, el vecino del poniente. No se va a someter. Vamos a la siguiente diapositiva. Nuestra Constitución señala: es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Aquí está fundamentado el Pacto Federal del que hablábamos. Las facultades de los mexicanos. ¿Cuáles son esas? El artículo 35 dice: son prerrogativas del ciudadano. Quiere decir que esa ciudadanía, al adquirir la mayoría de edad y al ser mexicano, es votar en las elecciones populares. Votar en las elecciones populares. Es un derecho votar, no abstenerse de votar. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. ¿Puedo? Sí, sí puedo. ¿Puedo ser elegido? Sí, sí puedo. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Hay algunas asociaciones que deberían de leer esto más de 2 o 3 veces todas las mañanas antes de iniciar sus reuniones. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. En los términos que prescriben las leyes. No agarrar el sartén e irme contra las demás instituciones pensando que estoy protegiendo a un gobierno legítimo. Eso no está bien. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, lo que vimos en su momento con el artículo 8º. El artículo 31, son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Papá, mamá, es una obligación mandarlos a la escuela. Ni modo, se acaban las vacaciones y a la escuela, quieran o no, por mandato constitucional. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. El servicio militar, lo que conocemos. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Tenemos también esa obligación. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del distrito. Éntrele, pague sus impuestos. Es una obligación. Del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Muy equitativa, muy proporcional, ¿eh? Eso también lo tendríamos que estar, bueno, más bien, alguien más lo tendría que estar leyendo todas las mañanas antes de dar un informe. Estas son algunas de las obligaciones que tienen los mexicanos y las que establecen las leyes. Para nuestra actividad es importante tomar lectura de estos artículos y poder discernirlos. En nombre del Colegio de Empresarios les doy las gracias por su atención. Hasta pronto.